Bueno, buenos días chicos y chicas de mis alumnos de tercero de la ESO. Eh, bueno, me he decidido a grabar unos vídeos en YouTube, sobre todo pues para explicaros los temas o el tema que estamos dando o que hemos empezado ahora, que es el tema 5. Yo creo que esto es la forma pues más accesible para todos, para que vosotros lo veáis. También el hecho de que yo lo pueda explicar aquí, pues creo que va a hacer que os enteréis mejor del tema. Y la idea pues es seguir así durante estos días. Es decir, vosotros veis los vídeos, después vais haciendo preguntas y a ver si el Aules empieza a funcionar. Pero bueno, aunque funcione o no funcione, yo creo que esta forma de explicar y de presentaros el tema se está bien, ¿no? Yo llevo una semana ya haciéndolo con el primero de bachillerato y está funcionando muy bien, ¿vale? Bueno, sobre todo espero que estéis bien, ¿vale? Vamos a empezar el tema 5. Tema 5, siempre mirar esto con el libro delante, porque vamos a explicarlo con el libro, ¿vale? Y en el tema 5 es un tema, pues, es muy chulo, está muy interesante, ¿no? ¿Qué os voy a decir yo? El tema 5 es el tema de los elementos químicos. Entonces, este tema tiene un montón de cosas, de historia, de cosas súper interesantes, de digamos, de nuevos elementos que tienen ahora una aplicación alucinante en todo lo que es el desarrollo tecnológico, ¿no? Y social, ¿no? Nuestro. Por ejemplo, sin muchos elementos químicos ahora mismo pues no podríamos ni siquiera utilizar un móvil o utilizar cualquier cosa tecnológica, ¿no? Ya os hablaré de lo que son las tierras raras, aunque creo que ya os he hablado alguna vez en clase, ¿no? Entonces, mirad, al principio del tema tenéis como siempre una serie de preguntas de forma general. Podéis leerla, algunas pues sabréis contestarlas, a otras no sabéis contestarlas, a lo mejor no tenéis ni idea, ni remota idea. Pero la idea es que al final del tema sepáis contestar todas estas preguntas, ¿vale? Que son de culturilla general. El tema realmente empieza aquí, ¿vale? Nos vamos a la página 82. En la página 82, primero, ¿vale? Aquí vamos a estudiar la tabla periódica y todo esto, ¿no? Pero primero yo os dije que la tabla periódica hay que estudiársela de memoria, ¿no? Creo que es de las pocas cosas que os voy a decir que os estudiéis de memoria este año, pero es que es muy importante. Bien, primero lo que tenemos aquí es la clasificación de los elementos químicos. Tenemos que saber que un elemento químico es una sustancia pura. Y una sustancia pura, pues sabemos que no se puede descomponer en otras cosas más sencillas. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo un trozo de oro, ese oro está hecho de oro y no se descompone en cosas más sencillas. Serán, pues, imaginaros que ese trozo de oro, ¿vale? Si vosotros tuvierais el tamaño de un átomo, pues podríais ver que ese trozo de oro está hecho de átomos, que podrían ser como esferas, que esas esferas son muy parecidas en tamaños unas a otras, ¿vale? Pero se van a diferenciar un poquito, ¿vale? Por eso son isótopos, ¿vale? Y estarían hechas de solamente una sustancia fundamental, que no podría, por ejemplo, separarse de otras, ¿no? Bien, pues ¿cómo se clasifican en un primer momento los elementos? Se clasifican en metales y en no metales. Esto siempre ha sido así, ¿no? De hecho, los primeros elementos que se conocieron eran casi todos metales. Si os pensáis, pues los primeros metales que se conocieron eran metales que eran muy fáciles de extraer, ¿no? O de obtener o de encontrar, ¿no? En la naturaleza. Hay metales que podemos encontrar en la naturaleza totalmente puros, como por ejemplo el oro. Cuando veis una película del oeste y veis que se encuentra una pepita de oro, eso es oro puro. Por eso el oro se conocía desde hace, pues, remotamente desde hace miles y miles de años. También se conocía el cobre, por eso después se conoció también el hierro. El hombre pues aprendió a obtener hierro a partir del mineral de hierro. Entonces se pasó pues de la edad de piedra a la edad ya del metal, el primer metal que se pudo obtener y que realmente pues se hicieron pues utensilios con él fue el cobre. Después vino el bronce, después vino el hierro, después el acero, que no es un metal, es una aleación, y así sucesivamente, ¿no? De hecho, pues hace 30 años decíamos que estábamos en la edad del aluminio, porque el aluminio era pues un metal que mejoraba considerablemente en propiedades al acero, y ya no digamos al hierro. Pero aquí lo que tenemos son
la clasificación metales y no metales. ¿Cuáles son las propiedades de los metales? Las propiedades de los metales son sencillos. Las propiedades de los metales son opacos, es decir, no dejan pasar la luz. Tienen brillo, ese brillo se llama brillo metálico, característico, ¿vale? Esto es un metal, ahora os lo pondré. Son buenos conductores del calor y de la corriente eléctrica. Por lo general, un metal que es buen conductor de la corriente eléctrica es también buen conductor del calor. Son maleables, esto es algo que es maleable, es decir, los metales, maleable significa, o siempre se dice que es la propiedad que tiene un metal para formar láminas con él. Pues esto es estaño, es un metal, es muy blandito, lo veis, se puede cortar con unas tijeras y pues se le ha dado forma de láminas. Aquí tenéis, por ejemplo, también típicos rollos, ¿vale? Hechos o planchas que tiene toda la pinta de que son planchas de aluminio, ¿vale? Se le dan pues esa forma de láminas y después pues pueden servir pues para hacer coches, la carrocería de un coche, lo que sea. Y después tenemos otra propiedad que es la ductibilidad, es decir, que son dúctiles. Con ellos se pueden hacer también hilos, se puede dar en forma de hilos. Lo que tenemos más característico que se da forma de hilos es pues el cobre. El cobre es uno de los mejores conductores de la corriente y se le da forma de hilo. Después tenemos aquí que todos a temperatura ambiente, ojo, a temperatura ambiente, están en estado sólido menos el mercurio. El mercurio es un metal que es como un androide, es rarísimo, es un elemento químico muy raro, se conoce desde hace miles de años y siempre ha sido considerado pues un metal no precioso, bueno, casi precioso, ¿no? Pero muy extraño, ¿no? Como si viniese de otro planeta, aunque no viene de otro planeta. Y después la mayor parte de ellos tienen una temperatura de fusión y de ebullición muy altas. Por eso están casi todos en estado sólido, ¿de acuerdo? El que tiene pues una temperatura de fusión más baja indudablemente es el mercurio. Esto lo tenemos aquí presente, ¿de acuerdo? Estos son los metales, ejemplos de metales y los no metales. No me quiero enrollar mucho porque si no el vídeo se hace muy largo. Los no metales pues tienen como propiedades antagónicas, contrarias, ¿no? Por eso se hicieron estos dos grandes grupos, ¿no? No tienen brillo metálico, son malos conductor del calor y de la corriente. A temperatura ambiente podemos tener en los tres estados. Sólido, como por ejemplo el azufre, ¿vale? Este polvito amarillo que a lo mejor veis antes de las esquinas de los bloques para que los perritos no se hicieran pipí, entre otras cosas, ¿no? Después líquidos como el bromo, ¿de acuerdo? Y gaseosos como el cloro, ¿vale? Hombre, como el cloro y como por ejemplo un mogollón de gases que conocéis, hidrógeno, oxígeno, gases nobles, ¿vale? Estos os lo pondré luego, que son estos de aquí, los de esta columna, que son los gases nobles, todos están en estado gaseoso, temperatura ambiente, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿vale? Y bueno, en general pues tienen unos puntos de fusión de ebullición más bajos, son frágiles cuando son sólidos, esos metales, no metales que son sólidos, son muy frágiles, ¿de acuerdo? Y se rompen fácilmente, ¿de acuerdo? Bien, ejemplos de no metales tenéis todos estos. Después aquí abajo tenéis estas propiedades de los metales y no metales, son muy importantes. De hecho hay un ejercicio que os puse que va de esto, ¿no? De metales, no metales, eso lo habréis dado otro año, es fácil. Y después tenemos aquí la primera clasificación de los elementos químicos. Esto de aquí no lo voy a explicar ahora. Esto se merece un apéndice aparte que va sobre la historia de la tabla periódica, pero simplemente nosotros lo que vamos a ver hoy va a ser ver un poco la estructura de la tabla periódica, por qué está así la tabla periódica, qué es lo que se representa, qué información da, porque más que estudiársela de memoria, lo importante es saber leer esa tabla periódica y saber sacar información de la tabla periódica. Pero aquí os voy a decir una cosa, si esta tabla de los elementos se le llama tabla periódica, ¿no? ¿Por qué se le llama periódica? ¿Qué es algo periódico, ¿no? Pues resulta que llegó un momento a lo largo de los siglos, ¿no? Sobre todo en el siglo a principios de mediados del siglo XIX, 1800 y pico, el que se empezaron a descubrir un mogollón de elementos químicos nuevos. Pensar que al principio solamente se conocían 7 u 8 elementos químicos, pero después, como todo, cuando se fueron desarrollando técnicas, pues empezaron a descubrirse nuevos elementos químicos. Entonces, cuando había una serie de elementos químicos que era
un número ya considerable, por ejemplo 63, muchos científicos empezaron a pensar, bueno, estos elementos químicos tienen algo en común unos con otros, se parecen, no se parecen. Entonces este hombre, que era Dmitri Ivanovich Mendeleev, ¿vale?, que era pues una persona muy importante en ciencia y también tuvo su importancia en la historia de Rusia, pues llegó a la conclusión de que había elementos químicos que se parecían muchos a otros y que esas propiedades semejantes, ¿vale?, tenían una periodicidad. ¿Qué significaba eso de que tuviesen una periodicidad? Pues que cada cierto número de elementos químicos, ¿vale?, ocurría que los elementos químicos, ¿vale?, los colocó en columnas, sin fila, y resulta que los elementos químicos de una misma columna se parecían muchísimo. Entonces había que esperar a una serie de elementos químicos, o había un número de elementos químicos tras los cuales volvía a encontrarse otro elemento, ¿vale?, en la parte superior, encima de la columna o debajo de la columna, que se parecía mucho al de arriba o el de abajo. Por eso lo de la tabla periódica, porque hay una periodicidad, ¿no? Vosotros sabéis que puede haber una periodicidad en el tiempo o en la distancia con respecto a algo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir periódicamente o cada 7 días compro pues una revista, ¿vale? Entonces eso es una acción o un proceso que se repite cada cierto tiempo. También se puede repetir en la distancia, ¿vale? Aquí esa periodicidad hace referencia a un número de elementos químicos que tienen que pasar para luego encontrarme otro elemento químico que se parezca muchísimo al anterior, ¿vale? La idea es más o menos esa. Bien, voy a hacer otro vídeo, una segunda parte, para no hacer estos vídeos tan largos.